Presentación sobre los sensores de velocidad y aceleración para el módulo Instrumentación de Sistemas Mecatrónicos. Los acelerómetros o sensores de aceleración están pensados para realizar una medida de aceleración o vibración, proporcionando una señal eléctrica según la variación física. En este caso, la variación física es la aceleración o la vibración. Existen distintos tipos de tecnologías que se pueden utilizar para realizar una medida de aceleración. A continuación se presentan los tipos de acelerómetros según la tecnología que se utiliza. Los acelerómetros piezoeléctricos se basan en el efecto piezoeléctrico y son probablemente de los más usados en la medida de vibraciones. Su principal inconveniente radica en su frecuencia máxima de trabajo y en la incapacidad de mantener un nivel permanente en la salida ante una entrada continua. Un acelerómetro piezoresitivo, a diferencia de uno piezoeléctrico, utiliza un sustrato en vez de un cristal piezoeléctrico. En esta tecnología, las fuerzas que ejerce la masa sobre el sustrato varían su resistencia, que forma parte de un circuito que mediante un puente de Weston mide la intensidad de la corriente. La ventaja de esta tecnología respecto a la piezoeléctrica es que pueden medir aceleraciones de hasta 0 Hz de frecuencia. Los acelerómetros capacitivos modifican la posición relativa de las placas de un microcondensador cuando está sometido a aceleración. Los servoacelerómetros o acelerómetros tipo servo cuentan con una tecnología muy especial. El elemento sensor sometido a la aceleración está sumergido en aceite, de tal forma que es muy resistente a vibraciones y golpes. También esto lo hace muy lento para aplicaciones dinámicas. Por ello, los servoacelerómetros están pensados para aplicaciones muy lentas. La precisión y estabilidad de los servoacelerómetros es muy alta, ya que el elemento sensor está realimentado en corriente, por lo que la aceleración es proporcional a esa corriente. Este es el principio de un galvanómetro. MEMS, Microelectromechanical System, se refiere a la tecnología electromecánica, micrométrica y sus productos. El silicio es el material utilizado para crear la mayoría de los circuitos integrados, y por tanto también los sensores tipo MEMS. Este tipo de dispositivos ha sido desarrollado para su empleo como sensor de impacto en los sistemas de airbag, en sistemas antibloqueo de frenos o en cualquier otro proceso que se pretenda medir impacto. Para medidas a bajas frecuencias, los acelerómetros MEMS son la elección correcta, por no introducir atenuación ni desfase en la señal. El acelerómetro mecánico es el acelerómetro más simple. Se construye uniendo una masa a un dinamómetro cuyo eje está en la misma dirección que la aceleración que se desea medir. De acuerdo con la ley fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y gracias al dinamómetro se puede medir el módulo de la fuerza, de modo que se puede conocer el módulo de la aceleración. A continuación se presenta un cuadro de resumen sobre la función para que se requiere un acelerómetro y la tecnología que se utiliza. Para funciones de bajas frecuencias son los acelerómetros capacitivos y piezoresistivos. Para frecuencias medias, capacitivos y piezoresistivos. Frecuencias altas, piezoeléctricos y MEMS. Media de aceleración, capacitivos y piezoresistivos. Media de vibración, piezoeléctricos y MEMS. Alta sensibilidad, servoacelerómetros. Altas temperaturas, piezoeléctricos. Triaxiales, ahí se pueden ocupar la mayoría de los acelerómetros, que son los MEMS, piezoresistivos, capacitivos o piezoeléctricos. Certificación ATEX, piezoeléctricos. OEM de bajo coste, MEMS y piezoeléctricos. A continuación se detallan los proveedores de acelerómetros en Chile, que son Omega, Detectores y Sensores.cl, APM, CST, Geocom y Hansford Sensors. A continuación, vamos a hablar sobre los sensores de velocidad. Los sensores de velocidad se presentan como una alternativa al uso de encoders. Permiten la medición de movimientos rotatorios y convierten una señal física en eléctrica. Los tipos de sensores: inductivos, de imán permanente en el 1, caja del motor, núcleo de hierro dulce, de Banach y la rueda fónica. Constan en principio de 3 componentes magnéticos esenciales, como la bobina fija, la pieza de hierro dulce y imán permanente, pero hoy en día están compuestos como se nombró recién. Sensores magnetoestáticos. La detección casi estática de la velocidad de rotación se puede realizar con eficacia mediante sensores magnetoestáticos.
Su señal de salida, independiente de la velocidad de rotación y únicamente dependiente del campo magnético, facilita y simplifica, incluso en el caso de velocidades elevadas, el tratamiento electrónico de tensiones de señales de valores limitados. Algunos ejemplos de sensores magnetostáticos. Barrera Hall. Se muestra un esquema del funcionamiento de la barrera Hall. Sondas de gradiente. Sensores de medición absoluta de velocidad de convolución. Mediante giroscopio se utiliza para medir las velocidades de convolución. Sensores medidor vórtex. Los vórtices son áreas de movimiento circular ubicadas a alta velocidad. La frecuencia de aparición de los vórtices es proporcional a la velocidad del fluido y causan áreas de presión fluctuantes que son detectadas mediante sensores. Sensores rotámetros. Son medidores de la variación del área en los que un flotador cambia su posición proporcionalmente al caudal. Y aquí se muestra una imagen que es de referencia a un sensor rotámetro. Sensores de ultrasonido. Mediante ondas ultrasónicas se hace la medición del caudal con una precisión que varía del 2% al 5%. Sensores medidor a pulsos. El modo de funcionamiento de este es introduciendo dos pulsos mediante dos transmisores emisor-receptor que se reflejan en la tubería. Con esto, la velocidad del flujo va a depender del tiempo que se demoren en hacer el mismo recorrido. Medidor Doppler. En este se emiten dos ondas de frecuencia fija que van a hacer reflejar el fluido. Como el fluido posee velocidad, se produce la variación de la frecuencia de la onda reflejada. Los proveedores con los que contamos para los sensores de velocidad son integración y control, control tech y asociados, automatización, control y pirometría, Direct Industry, Prisa, soporte dinámico industrial.